de los grandes misterios para la ciencia es poder saber qué tan inteligentes lograron ser los dinosaurios. Pero para sorpresa de muchos, un controvertido estudio sugiere incluso que el Tyrannosaurus Rex pudo ser tan inteligente como un primate babuino. Hace poco en la revista Journal of Comparative Neurology se publicó este increíble estudio, no fuera de polémica entre paleontólogos y otros científicos. Es claro que poder medir la inteligencia de los dinosaurios es una tarea para nada fácil. Para investigaciones como esta, se ha usado un método llamado cociente de encefalización, EQ en sus siglas en inglés, desarrollado por Harry J. Garrison en los años 70. Un especialista en la neurociencia, quien lo publicó en su obra Evolución del cerebro y la inteligencia. Este sugiere una relación entre el peso del cerebro de diversas especies animales, en función del peso total de su cuerpo, y se representa mediante un modelo matemático de recta de regresión o regresión lineal, que señala la relación esperada según los valores medios registrados en distintas especies. Una especie cuyos valores se encuentran por encima de esta línea, se considera que tienen un nivel de encefalización superior del esperado. Por el contrario, las que estén por debajo, su nivel de encefalización es inferior al que se había predicho. Bajo este mismo modelo, un Tyrannosaurus Rex tendría un cociente de 2,4, mientras que un perro como el pastor alemán un 3,1. Estos en comparación al ser humano, que está en la cima llegando a un 7,8. Ya con estos datos se podría inferir que el gigante terópodo era al menos algo inteligente. Otro ejemplo sería lo presentado por el paleontólogo de la Universidad de Chicago, James A. Hudson, quien en 1980, utilizando también el método de EQ y usando diferentes moldes cerebrales de diversos dinosaurios, llegó al siguiente resultado, en el cual los terópodos, especialmente los troodóntidos, tenían un coeficiente intelectual más alto que los dinosaurios herbívoros. Los coeficientes intelectuales más bajos correspondían a los saurópodos, anquilosaurios y estegosaurios. Pero lamentablemente, y a pesar de estos diversos estudios, el EQ no es un parámetro 100% confiable o exacto, ya que el crecimiento y desarrollo corporal de algunos animales evoluciona de manera totalmente independiente del tamaño de su cerebro. Más complejo es el caso aún si se habla de especies extintas hace millones de años. En relación a esto, es la neuroanatomista Susana Herculano Houssel, de la Universidad de Vanderbilt, quien frente a este problema quiso recurrir a un nuevo método. Se trata de medir la densidad de neuronas en el córtex o corteza cerebral, la cual es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, y es fundamental para la gran mayoría de las tareas relacionadas con la inteligencia y es donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. Ya en una investigación anterior, había calculado el número de neuronas de varias especies animales, incluyendo a los humanos. Para realizar esa tarea, se disolvió a los cerebros en una solución detergente, parecida a una sopa, con la cual se podía contar el número total de neuronas. Esta tarea no es posible en animales extintos como los dinosaurios, pero la científica encontró una nueva forma durante el 2022, gracias a la publicación realizada por unos investigadores que compartieron una gran base de datos que demostraba cómo los reptiles, aves y los mamíferos poseían una mayor densidad de neuronas en su córtex. Al saber que las aves modernas están emparentadas con los terópodos, la investigadora, usando anatomía comparada, una disciplina que estudia las semejanzas y diferencias en la anatomía de los organismos, y que es parte fundamental de la morfología descriptiva y para la filogenia. Gracias a esta disciplina, creía ser capaz de estimar la densidad neuronal de los dinosaurios. Con una estimación de las masas cerebrales obtenidas gracias a tomografías computarizadas realizadas a cráneos de distintos dinosaurios, más la base de datos de masas cerebrales de otras especies como aves y reptiles, finalmente se desarrolló una ecuación que es capaz de correlacionar la masa cerebral de un animal con el número aproximado de neuronas presentes en el cerebro incluidas en la corteza. Gracias a esto se pudo obtener como resultado que los cerebros de los terópodos son bastante parecidos a las aves modernas de sangre caliente. A diferencia de los saurópodos, quienes resultaron ser más parecidos a los reptiles modernos de sangre fría. En cuanto a ornitisquios y pterosaurios, dependía mucho de la especie para poder determinar el resultado.
En base a esto, es que pudo elaborar una serie de densidades neuronales, estimadas de varias especies de dinosaurios. Dentro de los resultados se pueden destacar los siguientes. El Alioramus altai, un tiranosauroide de unos 6 metros de largo, del Cretácico, más específicamente del Campaniense, que habitó lo que hoy es Mongolia. Sus datos arrojaron que poseía más de 1.000 millones de neuronas en su corteza cerebral, lo que lo dejaría al nivel de un mono capuchino actual. También se pudo estimar que su edad máxima pudo rondar los 31 años. El Acrocanthosaurus atokensis, un carcarodontosáurido que existió a mediados del Cretácico, durante el Albiense, que habitó Norteamérica, mostró también una gran cantidad de neuronas, llegando exactamente a los 2.116 millones, con una edad máxima estimada en 41 años. El resultado más alto lo arrojó el Tyrannosaurus rex, con casi 3.300 millones de neuronas en su corteza cerebral, algo que lo deja por sobre el primate babuino. Su edad máxima ronda los 49 años, igual que la del primate. Mientras que, en los saurópodos, el Brachiosaurus alcanzó solo los 306 millones de neuronas, pero aún así por sobre los 149 millones del Diplodocus. Y en los ornitisquios, el Protoceratops llegó a los 499 millones de neuronas, muy sobre los 172 millones del Triceratops. Respecto a los resultados de esta investigación, varios expertos aún tienen dudas. Stig Wals, conservador jefe de paleobiología de vertebrados en el Museo Nacional de Escocia, comentó: son un montón de conclusiones o sugerencias basadas en lo que es esencialmente una sola extrapolación. Amy Balinoff, bióloga evolutiva de la Universidad Johns Hopkins, afirma que muchos de los datos en los que se basan las estimaciones de masa cerebral que se usaron para el estudio están desfasados varios años. El estudio probablemente sobreestima las masas de los cerebros de dinosaurio. Cabe señalar que Balinoff y otros científicos publicaron un gran número de datos en 2020, con varias estimaciones de masa cerebral para aves y dinosaurios, pero los datos usados en este estudio provienen de datos publicados en 2013 o incluso antes. Ahora puedes ayudar al canal haciendo una pequeña donación. Puedes encontrar el link en la descripción del video. También puedes seguirme en Instagram @JurassicTube. Recuerda darle like y comentar lo que gustes. Gracias por ver el video.